Bueno, el día de hoy nosotros vamos a dar una capacitación sobre la metodología de filtros de renta fija local. Entonces, dentro de nuestro orden del día, vamos a hablar sobre el proceso de filtros en general y sobre el proceso de filtros vamos a describir cada uno, digamos que los procesos que se hace internamente, que es el filtro por monto y el filtro por tasa. Y finalmente, pues hablaremos del filtro del comité consultivo. Entonces, para el filtro, el proceso de filtros, digamos que si nosotros tuviésemos un mercado en donde hubiera la suficiente liquidez, digamos que no habría necesidad de generar esos filtros. Sin embargo, como nuestro mercado colombiano carece de liquidez dentro de la deuda privada o deuda corporativa, se hace necesario tener como controles sobre la información que es insumo, que en este caso pues serían las negociaciones. Dentro de estos controles, lo que se nos hace conveniente es excluir de la muestra de valoración, que donde la muestra de valoración van a ser las negociaciones recibidas, vamos a excluir de ellas como todo lo que son los montos negociados muy bajos o las tasas de negociación que no representan no son representativas del nivel de mercado. Esto lo hacemos con el fin de poder eliminar el ruido que se puede hacer dentro de la valoración, porque digamos que estas pueden estar generando variaciones en los precios de los títulos negociados y no solo de cada título, sino digamos dentro de los títulos que están en las categorías, en cada una de las categorías que tenemos definidas internamente. Bueno, entonces, inicialmente la información o los procesos que tenemos son recibir primero que todo todas las negociaciones de los que vienen de los sistemas de registro y negociación, que generalmente son el SEC y el MEN. Esto lo hacemos de manera diaria. Sobre esto luego vamos a aplicar el filtro por monto, que este a su vez se va a dividir en dos partes, que es el filtro por monto, filtro de monto por negociación individual, que es el filtro por cada operación, y el filtro del filtro total por monto en cada categoría definida. Luego que pasemos todas nuestras negociaciones por estos dos filtros, el resultado va a someterse al último filtro, que es el filtro por tasa. Y finalmente, cuando ya tengamos como situaciones que no contemple o no se vean dentro de la metodología, estas van a pasar por el filtro de comité consultivo. Y como resultado, pues vamos a tener nuestra muestra utilizada para los cálculos de los precios de valoración. Entonces, nuestros procesos de filtros reciben o tienen en cuenta todos los factores de mercado y sobre los factores de mercado aplicamos criterios estadísticos. Todo esto lo hacemos con el objetivo de poder excluir la información atípica dentro de la información. Em, Dentro de las negociaciones recibidas, nosotros traemos información del mercado secundario y primario, en donde para el mercado primario las emisiones primarias van a tener, se reciben las negociaciones con fecha de cumplimiento hasta máximo 2 días después de la emisión, y para el mercado secundario las negociaciones van a tener fecha de cumplimiento del mismo día en que se emite, es decir, en tema cero. Entonces, ya entrando en materia, hablando ya con el filtro por monto, digamos que acá vamos a tener, como les dije anteriormente, todas las operaciones recibidas de los sistemas de negociaciones y registro, y para el total de estas negociaciones vamos a aplicar los filtros. El primer filtro aplicado es el filtro por monto, y sobre este primero aplicamos el filtro por negociación individual y luego el filtro por categoría. Para el filtro por monto, por operación, nosotros vamos a aplicar lo que vamos a llamar como los montos mínimos. Entonces, para cada operación que ingrese a nuestra muestra, aplicaremos este filtro. Entonces, inicialmente lo que hacemos es, eh, digamos que el filtro por monto va a ser como aquel
monto mínimo para el que se vaya, digamos que para el que se pueda tener o tener en cuenta una operación. Y luego, con este filtro por monto mínimo, vamos a poder, digamos que excluir todas las operaciones que no cumplan con este criterio. Entonces, para este filtro por monto, pues nosotros seleccionamos una ventana de tiempo en donde vamos a seleccionar como todas las negociaciones ocurridas por categoría. Luego vamos a seleccionar el filtro o los montos nominales más pequeños y sobre este vamos a aplicar los filtros indicados. Luego que tengamos el monto mínimo requerido, vamos a aplicar el filtro monto por categoría. Entonces aquí lo que hacemos es que para esta parte del filtro vamos a requerir los insumos de valoración de una categoría y vamos a identificar cuáles van a ser el monto mínimo para que la categoría pueda ser recalculada. Entonces, para esta parte nosotros pues seleccionamos para cada una de las categorías sus negociaciones y sobre estas vamos a analizar el comportamiento de los montos nominales que se hayan sido negociados. Eh, bueno, entonces creo que acá lo escribimos. Bueno, el objetivo de este filtro es poder descartar negociaciones cuyo monto negociado no sea suficiente para poder actualizar los precios. Entonces, bueno, el procedimiento que se hace es primero lo que les indicaba, generar la ventana, seleccionar la ventana de tiempo, seleccionar las negociaciones, todo el total de las negociaciones. Vamos a agrupar esas negociaciones por categorías, que las categorías nosotros las definimos a partir de las características de los títulos, que son eh, el la clase, el tipo de moneda, el tipo de tasa, la calificación y el plazo al vencimiento. Para la parte de cada categoría, nosotros seleccionamos las primeras tres, es decir, la clase, la tasa, la moneda y ya. Entonces, ya teniendo como la agrupación por categorías, nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a agrupar también las negociaciones por monto nominal transado, que es esta parte que indicamos acá. Y luego, y luego em, vamos a, para cada nominal, vamos a identificar el volumen total de todas las negociaciones en esa ventana de tiempo seleccionada. Ya luego que tengamos como esta selección o esta agrupación, vamos a identificar como la frecuencia relativa del monto. Y ya teniendo como esta frecuencia relativa del monto, vamos a descartar los nominales que menos volumen total hayan tenido transados. De esta manera, pues nosotros vamos a descartar un porcentaje alfa, que es este que vemos acá, del monto total negociado por categoría. Esto lo que va a hacer es eliminar los montos nominales que menos monto registren, para que la redundancia, sin que esto implique que necesariamente vayamos a eliminar los montos más pequeños. Esto lo podemos ver, lo vamos a ver ahorita en un ejemplo. Y eso pues va a depender también de la frecuencia relativa de los montos. Ya finalmente digamos que lo último que hacemos es para los nominales restantes, o sea, los que no fueron excluidos, vamos a definir unos límites inferior y superior, es decir, vamos a generar un intervalo en donde para el límite de monto por negociación individual, el límite inferior se va a seleccionar el monto mínimo de la muestra y este pues va a ser el monto por operación. Y luego el segundo monto por categoría más pequeño va a ser el que se tome como el filtro por categoría. Esto lo podemos ver acá en un ejemplo. Entonces, para una día de valoración y para una categoría seleccionada, vamos a tener todas sus negociaciones
Y sobre estas negociaciones determinamos el filtro mínimo negociado para que estas operaciones pasen. Y sobre ya los nominales seleccionados, vamos a buscar el nominal más pequeño, el primero, el más pequeño de todos. Y vamos a identificarlo como el filtro por monto por negociaciones individuales, o sea, filtro por operación. Y el segundo más pequeño va a ser el filtro por categoría. Ya lo que excluimos va a ser nuestro alfa, que en este caso va a ser el 10% de participación, que es lo que vamos a, digamos que descartar. Entonces, como ustedes pueden ver en este ejemplo, vamos a tener en cuenta para esto la frecuencia relativa y los montos transados, pero no necesariamente cuando los descartemos, los montos no necesariamente son los más pequeños. El siguiente filtro es el filtro por tasa y este pues va a recibir todas las operaciones que salieron o pasaron el filtro anterior, que es el filtro por monto. Entonces para el filtro por tasa, em, digamos que estas van a ser las operaciones que pasen estos filtros son las que vamos a tener en cuenta para el cálculo de nuestros cálculos internos para obtener nuestra información para valoración. Y el objetivo de este filtro es poder descartar negociaciones cuya tasa negociada no represente los niveles de mercado. Esto pues lo hacemos de manera diaria con el objetivo también de capturar todos los movimientos del mercado y estar como, digamos que actualizados. Em, y esto pues simplemente porque si nosotros dejamos unos filtros, digamos, quietos, puede, digamos que generar problemas, dado que pueden haber problemas de desactualización y pueden estar entrando operaciones como todos los días, entran también títulos nuevos, podemos estar desconociendo factores del mercado. Para el filtro por tasa, nosotros hacemos dos pasos grandes, que es generar una curva de exclusión y esa curva de exclusión va a necesitar de una curva de referencia. Y sobre esa curva de referencia vamos a generar unos spreads. Entonces, a su vez, el filtro por tasa se divide en dos grupos grandes que son para las categorías más líquidas y las que no son tan líquidas. Entonces, para cada uno de esos grupos, pues vamos a tener una metodología, digamos que un poco distinta. Entonces, digamos que lo primero que nosotros hacemos, o digamos que lo importante aquí es poder generar una curva de exclusión, y esto también lo vamos a hacer para el día de valoración seleccionada y para las categorías también indicadas. Entonces, luego, para esto nosotros necesitamos tener en cuenta em, una curva de referencia. Nosotros necesitamos crear una curva de referencia y para esto nosotros hemos definido, hemos seleccionado unas categorías que para nosotros son las que escogimos como referencia, dado que son las más líquidas y que son las que más probabilidad tienen de estar generando operaciones diariamente. Esto lo hacemos para poder crear o estimar una curva de rendimientos. Entonces, este cuadrito que ustedes ven acá digamos que son las categorías seleccionadas. En este caso, pues va a ser la clase 1, por ejemplo, eh, la moneda 1 que va a ser pesos, el tipo de tasa que va a ser fija simple y 90 que son los bonos de nación, que son los TES. Digamos que estos dos primeros son los TES en pesos y en UR y los otros tres son títulos emitidos por bancos con la calificación más alta, que es la AAA+. Para los bancos, nosotros también seleccionamos las categorías para cada uno de los tipos de tasa, que son fija simple, IPC e IBR. Entonces, bueno, luego de que nosotros podamos tener esta curva de referencia, vamos a calcular spreads de cada una de estas negociaciones sobre esta curva.
Y sobre estos spreads que generamos para cada negociación, vamos a calcular un spread promedio ponderado por monto de negociación. Y ya teniendo como este spread promedio, vamos a poder tener las herramientas para calcular un límite inferior y superior. Ya cuando tengamos el límite inferior y superior alrededor de nuestra curva de referencia, es lo que nosotros vamos a definir como nuestra curva de exclusión. Con nuestra curva de exclusión vamos a, ahí seleccionar todas las operaciones que pasen el filtro. Todos aquellos que estén fuera de estos límites son los que vamos a excluir de la muestra. Entonces, para construir esta curva, esta va a ser una curva de tasas de rendimiento a plazos y esta curva la vamos a generar por categorías. Para cada una de estas curvas, nosotros vamos a hacer uso o vamos a ajustar un modelo, que es un modelo paramétrico que conocido como el Nelson-Siegel. El modelo de Nelson-Siegel cuenta con 4 parámetros por lo cual nosotros necesitamos como mínimo 4 operaciones diarias a diferentes plazos para poder estimar esta curva. Digamos que dado el caso en el que no hayan operaciones para un día en particular, para cierta categoría que tenemos nosotros definidos como referencia, lo que hacemos es tomar la curva del día anterior con el fin de mantener siempre como los niveles, siempre a lo más actualizado posible. La curva o el modelo Nelson-Siegel nos estima una curva y cada uno de los parámetros de este modelo nos va a definir como esa forma de la curva. Entonces vamos a tener 3 betas y un tau, en donde cada uno de estos parámetros nos definen cosas como el nivel de la curva, la pendiente de la curva, su curvatura y el tau, que es lo que nos va a dar como la ponderación de cada uno de estos factores. Ya teniendo en cuenta o ya habiendo generado eh, nuestra curva ajustada, vamos a poder calcular los spreads. Los spreads van a ser calculados por medio de esta fórmula, que es 1 más la TIR por cada una de las operaciones o negociaciones individuales, dividido sobre 1 más la tasa de referencia de nuestra curva de referencia. Todo esto le vamos a restar 1 y esto es lo que nosotros vamos a tener como nuestro spread para cada negociación. El siguiente paso es que ya teniendo cada uno de estos spreads, lo que vamos a hacer es calcular nuestro spread absoluto medio y esto lo vamos a ponderar por cada monto de negociación. Entonces aquí vamos a tener en cuenta el número de operaciones, que es este M, que es la sumatoria. Vamos a tener en cuenta el monto relativo de cada operación, donde I es de cada una de esas operaciones. Y el spread SPR sub I va a ser cada uno de los spreads que calculamos por operación anteriormente. Y sobre esto, pues vamos a calcular el valor absoluto medio, lo ponderamos y hacemos la sumatoria para cada una de las negociaciones de la categoría seleccionada. Entonces, para esta fórmula, nosotros lo que hacemos es básicamente calcular una desviación sobre la curva de referencia. Esto pues con el fin de ver qué tanta desviación hay de cada una de las operaciones. Y ya con esto, teniendo ya nuestra desviación, vamos a poder tener, digamos que los insumos para calcular nuestro intervalo. Dentro de nuestro intervalo, nosotros pues necesitamos 3 insumos fundamentales que son la curva de referencia, la desviación y su amplitud. Entonces, aquí nosotros tenemos para calcular los límites, vamos a calcularlos como 1 más la tasa de referencia por 1 más o menos la desviación y esa desviación la vamos a calcular por una amplitud. Y esa amplitud, pues ya, y el resto, el total de la fórmula le restamos por 1. Entonces, acá nuestra amplitud va a ser un quantil que va a ser parte de una distribución t-student
Y esta distribución va a tener una probabilidad de 1 - alfa medios, donde vamos a tener como grados de libertad n-1. Y pues aquí vamos a tener en cuenta que n es el número de nodos que vamos a utilizar para cada categoría y alfa es un parámetro que vamos a asignar para cada categoría. Y de ese mismo modo, pues 1 - alfa es nuestro nivel de confianza para el intervalo. Ya teniendo nuestro límite inferior y superior, podemos generar nuestra curva de exclusión. Con nuestra curva de exclusión, pues acá tenemos un ejemplo. Tenemos nuestra curva negra es la que está definida como nuestra curva de referencia, construida con las tasas de estas categorías líquidas. Y nuestros intervalos inferior y superior van a ser pues las generadas por la fórmula que anteriormente les mostré. Este ejemplo está dado para unos bancos AAA en IBR. Digamos que está con ejes para días de vencimiento y tasas. Y con cada uno de estos intervalos, nosotros vamos a poder, digamos que seleccionar todas las operaciones que van a ser parte de nuestros cálculos. Y digamos, por ejemplo, estos puntos acá rojos que ven por fuera son las que vamos a excluir porque no cumplen los criterios definidos para esta valoración. Listo, entonces la siguiente parte o el siguiente grupo es el cálculo para las categorías y líquidas. Digamos que esto ya es como por fuera de las curvas de referencia, pero igual vamos a hacer uso de esas curvas de exclusión generadas anteriormente. Entonces, aquí pues vamos a tomar el resto de las negociaciones y vamos a asignar categorías para las demás operaciones. Entonces, esto pues lo hacemos con el objetivo de poder separar las categorías que tengan más liquidez de las que no las tienen. Y esto porque probablemente o la probabilidad de que no haya negociaciones sea como más alta. Entonces es muy posible que no tengamos los insumos para poder estimar una curva a partir del modelo Nelson-Siegel, como anteriormente mostramos. Ese modelo necesita por lo menos 4 operaciones diarias a diferentes plazos para poderse estimar esa curva. Y si nosotros estamos dentro de títulos o categorías que no operan lo suficiente, probablemente no tengamos las herramientas o los insumos para poder estimar ese modelo. Entonces, asimismo, pues por esa razón tenemos que separarlas. Entonces, para esta parte, pues vamos a usar o hacer uso de la curva de exclusión del día de valoración para una categoría líquida. Entonces, para estas categorías líquidas vamos a hacer una asignación de una curva de referencia que viene con su curva de exclusión. Entonces, para este caso, lo que hacemos es, para cada categoría y para cada fecha de valoración, vamos a tomar una ventana de tiempo. Y sobre esa ventana de tiempo vamos a considerar todas las negociaciones que hayan ocurrido. Con estas negociaciones vamos a calcular los spreads para cada una de estas negociaciones y estos spreads los vamos a calcular sobre la curva de exclusión que fue asignada anteriormente. Como vamos a seleccionar una ventana de tiempo, lo que vamos a generar es una muestra histórica de spreads. Y con esta muestra histórica de spreads vamos a poder, bueno, los spreads, aquí la aclaración es que los spreads los calculamos también de la misma forma que los calculamos anteriormente, que es 1 más la TIR de la negociación sobre 1 más la tasa de referencia -1. Entonces ya con estos spreads calculados, vamos a calcular un intervalo de confianza. El intervalo de confianza va a ser para cada uno de esos spreads de la categoría. Y este intervalo pues se va a definir como aquel entre los cuantiles de la muestra de los spreads históricos.
Entonces, estos cuantiles pues van a ser calculados y van a ser ponderados por monto negociado. Y de este modo, pues vamos a tener o darle más peso a las negociaciones con mayor volumen dentro de las negociaciones, dentro de las operaciones, perdón, y que van a tener como un mayor peso, una mayor participación dentro de la distribución muestral. Eh, Como aquí estos no tienen como tal una distribución, por ejemplo, como anteriormente lo mencionamos, que tenía una distribución T-student, aquí lo que nosotros vamos a tener es el cálculo de estos cuantiles van a estar basados en la distribución empírica de estos spreads. Y ya nuestros cuantiles definidos van a ser el alfa medios y alfa medios menos uno, que estos son los que nos van a poder permitir crear nuestro intervalo de confianza. Ya teniendo estos intervalos, nosotros podemos construir los límites que conforman el intervalo de la curva de exclusión y acá tenemos un ejemplo. Entonces, digamos, acá tenemos nuestras categorías. Acá nosotros usamos los límites para filtrar las negociaciones y aquí tenemos la categoría de 11.1260, donde 11 es la clase, que son los títulos emitidos por bancos. Uno es el tipo de moneda, que en este caso va a ser en pesos y que este uno significa que es en pesos. El 2 va a ser el tipo de tasa, que en este caso es fija simple. Y 60 por último, que es la calificación crediticia, que nosotros digamos que internamente la indicamos como los títulos con calificación AA+. Digamos que la diferencia entre estas dos categorías simplemente es el tipo de tasa, que aquí tenemos el tipo de tasa IPC. Entonces acá tenemos como la distribución por spread en puntos básicos. Entonces para cada una de las fechas tenemos el spread y vamos a tener como esa selección en donde digamos que los tamaños de cada círculo va a ser como el monto operado y estos son los spreads calculados con respecto a las curvas de exclusión. Entonces, aquí, pues vamos a tener, por ejemplo, en esta categoría, vamos a tener como una acumulación o se percibe una acumulación de estos spreads y asimismo con lo que mencioné anteriormente, que tenemos en cuenta el monto relativo, el número de operaciones, em, la tasa, etcétera, nosotros vamos a generar esos diferentes intervalos por cada categoría. Y aquí, como ustedes pueden ver, no sé cuando generemos nuestros intervalos de confianza, no necesariamente los montos más pequeños son los que van a estar excluidos, sino simplemente aquellos que tengan un spread respecto a la curva que sea más alejado. Por ejemplo, por acá, que tiene un spread bastante alejado. Entonces, pues en ese sentido es como nosotros calculamos los filtros y ya como resultado, estas negociaciones que pasaron cada uno de los filtros son las que usamos para nuestros cálculos de valoración. El último filtro, y es el que se da después de, digamos que aplicar la metodología, es el filtro del comité consultivo. El comité consultivo, digamos que tiene por objetivo, digamos que atender cada una de las opiniones de los clientes. Y sobre esto, pues, esto digamos que hay vigencia para que se haga todo el tiempo. Entonces, digamos que el proceso de valoración para renta fija local eh, tiene un tiempo y luego de que se haya publicado, primero se publica un preliminar que ese preliminar va a tener en cuenta un periodo de impugnación que usualmente es de 60 minutos para todo el tema de, de renta fija local y alrededor de media hora para lo que son de curvas en test, de test.
Entonces, digamos que esos son los dos tiempos que se manejan. Primero media hora para la valoración de test y después 60 minutos para el resto de títulos de renta fija local. Entonces, diariamente nosotros hacemos como esa publicación de los precios, atendemos las impugnaciones que puedan ingresar dentro de de esos 60 minutos y nosotros siempre atendemos estas impugnaciones. Digamos que hay algunas impugnaciones que presentan eh, causas que no son, digamos que exactamente de mercado o que son, que tienen resultados que no pueden ser explicados a partir de la metodología. Estas impugnaciones que tienen como estas causales son las que nosotros llevamos al comité consultivo. Ellos son los que indican si esta impugnación procede o no. Digamos que tomando como todas las operaciones las opiniones de personas expertas que son las que conforman este comité. Y ya luego de que se acabe el periodo de impugnación, ya podemos, y que se atiendan todas las impugnaciones, nosotros podemos, digamos que, publicar el definitivo de los precios para renta fija local. Entonces, esto pues es nuestro proceso, es lo que hacemos diariamente y es lo que hacemos a partir de todas las negociaciones que ingresan a nuestro sistema. Y ya esta es lo que tenía para explicarles por hoy.